El último viaje, psicodelia y muerte. La muerte es una de las experiencias más significativas y enigmáticas para el ser humano. A lo largo de la historia, distintas religiones y tradiciones espirituales han desarrollado interpretaciones sobre qué ocurre después de morir y cuál es el sentido de la vida frente a este evento inevitable. Han surgido investigaciones desde la psicología transpersonal y la psiquiatría que exploran el papel del estado no ordinario de conciencia, particularmente los inducidos por sustancias psicodélicas, en el acompañamiento de pacientes que enfrentan enfermedades terminales. Investigadores como Groff han planteado que la experiencia psicodélica puede facilitar procesos psicológicos profundos que ayudan a las personas a enfrentar el miedo a la muerte y a resignificar su existencia. En esta presentación se analizarán tres aspectos principales. Uno, las diferentes concepciones de la muerte en varias religiones. 2, la relación entre la conciencia y la muerte. 3, el uso terapéutico de procesos psicodélicos en enfermos terminales. Concepciones de la muerte en diferentes religiones. Las religiones influyen profundamente en la forma en que las personas interpretan la muerte y enfrentan el fin de la vida. El cristianismo. En el cristianismo, la muerte se entiende como una transición hacia la vida eterna. Aquí dependerán de las tradiciones, ya que el alma puede ir al cielo o al infierno o a un estado de purificación. En estas creencias se suelen generar comportamientos orientados a la moralidad y a la preparación espiritual para la vida después de la muerte. Estos impactan en la conducta como la búsqueda de la redención, que es el proceso de sentirse salvados, librados o que repararon un daño, ya sea en un contexto espiritual, personal o legal. El acompañamiento espiritual. Aquí la persona busca tener este seguimiento, ya sea con algún sacerdote o algún guía religioso para hacerla sentir que va por el buen camino. Ritualidad funeraria. Es un conjunto de prácticas, creencias y ceremonias culturales o religiosas para así despedir a los difuntos, reflejando su visión de la muerte y del más allá. Budismo. El budismo concibe la muerte como parte de un ciclo de renacimiento o de reencarnación. Un texto central en esta tradición es el libro tibetano de los muertos, que describe los estados de la conciencia que atraviesa el individuo después de morir. El impacto en la conducta se llega a ver reflejado en la preparación de morir de manera consciente. Tal vez suene como un acto sombrío, pero es una invitación a vivir la vida con plenitud, lucidez y compasión, convirtiendo así la muerte en una transición natural en lugar de un final temido. La meditación, que es una práctica para entrenar la mente, calmar emociones intensas y reducir el estrés enfocándose en el presente, en la respiración o en la visualización. Y el desapego del ego, que es el proceso consciente de reducir la identificación con creencias limitantes, expectativas, comparaciones y la necesidad de reconocimiento personal. Hinduismo. En el hinduismo, la muerte es un proceso dentro del ciclo del samsara: nacimiento, muerte y renacimiento. El objetivo espiritual es alcanzar el moksha, que significa liberarse de ese ciclo. Estos impactan en la conducta como el cumplimiento del dharma, que se refiere a vivir de acuerdo con el orden cósmico, la rectitud moral, el deber ético y el propósito vital de cada individuo. Los rituales funerarios. El objetivo principal no es preservar el cuerpo, sino liberar el alma de su envoltura física para que pueda continuar con su ciclo de reencarnación o alcanzar la liberación final. Y la búsqueda de la iluminación, que es el proceso espiritual y psicológico destinado a superar la ignorancia, liberarse del sufrimiento y despertar a la verdadera naturaleza del ser. Por último, contamos con las cosmovisiones indígenas. En muchas tradiciones indígenas de América,
La muerte no representa un final absoluto, sino un cambio de estado dentro de la naturaleza o del cosmos. Estas concepciones generan actitudes de mayor integración entre vida, naturaleza y muerte. A continuación, se muestra un cuadro comparativo en el cual veremos cómo cada religión percibe de manera distinta la concepción de muerte y el impacto en la conducta que éste llega a tener. Conciencia y muerte como elementos indisociables. La relación entre la conciencia y la muerte ha sido estudiada tanto en la filosofía como en la psicología. Desde la perspectiva existencial, pensadores como Heidegger sostienen que la conciencia de la muerte es lo que le da sentido a la existencia humana. La muerte nos obliga a confrontar preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué ocurre con la conciencia al morir? Desde la psicología transpersonal, investigadores como Groff sugieren que la conciencia podría trascender la experiencia corporal, especialmente durante estados no ordinarios. Según estos estudios, experiencias cercanas a la muerte o experiencias psicodélicas pueden generar sensaciones de unidad con el universo, disolución del ego y la percepción de trascendencia. Estas vivencias pueden modificar profundamente la percepción de la muerte. Caso clínico. Proceso psicodélico en paciente con enfermedad terminal. Uno de los casos presentados en la serie How to Change Your Mind muestra a pacientes con cáncer avanzado que participan en estudios clínicos con psilocibina para tratar la ansiedad existencial asociada a la muerte. Estas investigaciones fueron dirigidas por científicos como Ronan Griffiths en instituciones como la de Johns Hopkins University. En este caso, la paciente presentada en el documental es una mujer diagnosticada con cáncer en etapa avanzada. Tras recibir el diagnóstico, comenzó a experimentar ansiedad intensa, miedo constante al morir, sensación de pérdida de sentido de su vida, depresión asociada al diagnóstico terminal. Estos síntomas son comunes en personas con enfermedades terminales y forman parte de lo que algunos investigadores llaman ansiedad existencial ante la muerte. La paciente participó en una sesión terapéutica con psilocibina en un entorno clínico controlado. El procedimiento incluía preparación psicológica previa con terapeutas, sesión de psilocibina en un ambiente seguro, acompañamiento terapéutico durante la experiencia y la integración psicológica posterior. Durante la sesión, la paciente permaneció acostada con música y antifaz para facilitar una experiencia introspectiva. Durante el proceso psicodélico, la paciente describió experiencias como sensaciones de disolución del ego, la percepción de unidad con el universo, recuerdos significativos en su vida y sensaciones profundas de paz. En su relato, menciona que dejó de percibir la muerte como algo aterrador y comenzó a verla como parte de un proceso natural de transformación. Resultados posteriores. Después de la experiencia, los cambios reportados fueron significativos. Reducción del miedo a la muerte, disminución de síntomas de ansiedad y depresión, mayor aceptación de su enfermedad y mejora en sus relaciones familiares. Muchos pacientes describen esta experiencia como una de las más significativas de sus vidas, incluso comparable con el nacimiento de un hijo o experiencias espirituales profundas. De la perspectiva de la psicología transpersonal, propuestas por autores como Groff, estas experiencias pueden facilitar un proceso de transformación psicológico frente a la muerte. El estado psicodélico puede permitir confrontar el miedo a morir, resignificar la identidad personal, experimentar estados de conciencia amplios y desarrollar una mayor aceptación de la existencia. Esto explicaría por qué muchos pacientes terminales reportan una disminución profunda del sufrimiento psicológico. En conclusión, las diferentes religiones han intentado dar sentido a la muerte a través de narrativas espirituales que influyen profundamente en la forma en que la persona
vive y enfrenta el final de la vida. Desde una perspectiva psicológica y transpersonal, la muerte no solo representa el fin de la vida biológica, sino también un evento que transforma la conciencia y obliga a replantar el significado de la existencia.